En un rincón tranquilo de la Universidad de Queensland, en Australia, existe un experimento que ha desafiado el tiempo, la paciencia y la curiosidad humana, un proyecto tan inusual que en casi 100 años apenas ha producido 9 resultados. Pero cada uno de ellos ha sido un acontecimiento histórico para la ciencia. Este es el famoso experimento de la gota de Brea, y su historia parece sacada de una novela. Todo comenzó en el año 1927. El profesor Thomas Parnell, intrigado por las propiedades de ciertos materiales, decidió demostrar que la brea, un material negro, espeso y brillante que se utiliza en pavimentos y techos, no es realmente sólida, aunque lo parezca. La brea es tan dura a temperatura ambiente que puedes golpearla con un martillo y no se romperá. Pero Parnell sabía que, en realidad, se trataba de un líquido extremadamente viscoso, capaz de fluir, aunque a un ritmo tan lento que resulta imposible apreciarlo a simple vista. Para probarlo, calentó un poco de brea hasta que se volvió líquida y la vertió cuidadosamente en un embudo de vidrio. Luego, colocó el embudo en un soporte y lo dejó reposar durante 3 años completos para asegurarse de que la brea estuviera completamente asentada. En 1930, cortó la parte inferior del embudo para permitir que la brea comenzara a caer lentamente, y entonces comenzó la espera. La primera gota cayó en 1938. 11 años después de iniciado el experimento, una sola gota de brea se desprendió y cayó en el recipiente inferior. Parecía un logro pequeño, pero para la ciencia fue la confirmación de que, incluso a temperaturas normales, la brea fluye, aunque de forma increíblemente lenta. A partir de ese momento, cada gota se convirtió en un acontecimiento. La segunda cayó en 1947, 9 años después de la primera, la tercera en 1954 y la cuarta en 1962. Los intervalos variaban entre 7 y 13 años, pero algo curioso ocurría. Nadie lograba presenciar el momento exacto de la caída. En 1977, cuando estaba a punto de caer una nueva gota, el entonces responsable del experimento, el profesor John Mainstone, salió un momento del laboratorio y la gota cayó en su ausencia. Lo mismo ocurrió en 1988. Otra gota cayó, pero nadie estaba allí para verla. En el año 2000, instalaron una cámara para grabar el momento, pero la tecnología falló justo en el instante crucial. Parecía una maldición. Década tras década, gota tras gota, el momento siempre se escapaba, hasta que finalmente, en 2014, después de casi un siglo de intentos, una cámara logró captar el instante exacto en que la gota número 9 se desprendió del embudo y cayó. La noticia dio la vuelta al mundo entre los entusiastas de la ciencia. Por primera vez, cualquiera podía ver con sus propios ojos, algo que hasta entonces solo se podía imaginar. Pero más allá de lo curioso, este experimento tiene un valor científico real. La brea demuestra un fenómeno conocido como flujo extremadamente lento o flujo viscoso. A temperatura ambiente parece un sólido, pero sus moléculas se mueven tan lentamente que pueden pasar años antes de que notemos un cambio visible. Es una lección sobre cómo la escala de tiempo que percibimos los humanos no siempre coincide con la escala de tiempo en la que opera la naturaleza. Y hay algo más. Este experimento es un recordatorio de que la paciencia es una herramienta fundamental en la ciencia. Vivimos en una era donde todo es rápido, instantáneo y efímero, pero la ciencia a veces necesita décadas o incluso siglos para revelar sus secretos. Hoy, el experimento de la gota de brea sigue activo. Está protegido dentro de una vitrina, con cámaras vigilando constantemente para no perder el momento de la 10ª gota. Nadie sabe cuándo caerá. Podría ser dentro de unos años o dentro de una década. Tal vez tú y yo no estemos allí para verlo, tal vez lo presencien nuestros hijos o nietos, pero cuando ocurra será otro capítulo en una historia que comenzó hace casi 100 años, con un simple embudo, un poco de brea. Este experimento nos enseña algo profundo, que lo que percibimos como sólido y estable podría estar cambiando lentamente ante nuestros ojos, sin que lo notemos. Y que el tiempo, cuando se mide en escalas humanas, es solo una fracción diminuta de lo que la naturaleza utiliza para sus procesos más sutiles. Así que la próxima vez que sientas que algo no avanza, recuerda la brea. Recuerda que, aunque no lo veas, hay un movimiento constante, invisible, trabajando detrás de escena. Recuerda que, en ciencia como en la vida, a veces las respuestas solo llegan a quienes saben esperar. El experimento de la gota de brea no es solo un curioso récord de paciencia, es un monumento vivo a la perseverancia, la observación y el deseo de comprender cómo funciona el mundo. Y mientras la 10ª gota se forma lentamente en ese laboratorio australiano, la humanidad entera sigue aprendiendo la lección más difícil de todas, que no podemos apresurar el tiempo, pero sí podemos aprender de él.